Hay una prueba que es más difícil que la crisis, es la prueba de la constancia. Es fácil ser un héroe por un día. Es fácil tener un momento de fe explosiva cuando la adrenalina está alta. Pero ¿qué pasa cuando tienes que ser fiel un martes cualquiera, durante 80 años, rodeado de gente que te odia por tu excelencia? En el mundo laboral y social, el éxito despierta monstruos. Cuando haces las cosas bien, cuando eres íntegro y brillas, la gente a tu alrededor no siempre te aplaude. A veces empiezan a conspirar, sienten que tu luz expone su oscuridad y empiezan a buscar la manera de hacerte caer. Revisan tus correos, vigilan tus horarios, buscan un error, y cuando no encuentran nada malo en tu trabajo, deciden atacar lo único que no puedes negociar ante tu fe. Si hoy sientes que estás bajo el microscopio en tu trabajo, si tienes compañeros envidiosos que quieren verte fracasar, o si te cuesta mantener tus hábitos espirituales cuando estás bajo presión, el episodio 286 es tu fortaleza. Bienvenidos al 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy llegamos a la historia más famosa de Daniel, pero quizás la menos entendida. No es una historia sobre leones, es una historia sobre la rutina. Vamos a ver a un anciano de 80 años que venció a un imperio no con una espada, sino con una ventana abierta y 3 oraciones al día. Hoy descubriremos que la fidelidad aburrida y diaria es lo que cierra la boca de las bestias. Estamos en Daniel capítulo 6, el imperio ha cambiado, Babilonia cayó y ahora gobiernan los medos y los persas. El rey es Darío. Daniel ha sobrevivido a todo. Ha servido a reyes locos Nabucodonosor y a reyes fiesteros Belsasar. Ahora, con más de 80 años, sigue en la cima. El rey Darío decide reorganizar el reino. Nombró a 120 sátrapas gobernadores y sobre ellos a 3 ministros. Y el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Espíritu superior, Huakiatir, significa excelente, extraordinario, que sobra. Daniel hacía su trabajo mejor que nadie y ya no era corrupto, no era perezoso, era brillante. Y esto provocó la envidia. Los otros políticos no soportaban que un extranjero, un judío anciano, fuera Ulyefi. Así que empezaron a investigar. Versículo 4. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Le hicieron una auditoría forense, revisaron sus cuentas, sus decisiones, sus contratos. ¿Y qué encontraron? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué testimonio! Después de 60 años de servicio público en un gobierno pagano, Daniel estaba limpio. Sus enemigos llegaron a una conclusión diabólica: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sabían que Daniel tenía una lealtad superior. Sabían que si lo ponían a elegir entre el rey y Dios, elegiría a Dios. Así que usaron su integridad como un arma en su contra. Idearon una trampa legal. Fueron al rey Darío y le propusieron un decreto: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Apelaron al ego del rey. Rey, queremos que por un mes tú seas el único Dios. Queremos unificar el reino bajo tu figura. Darío, halagado y sin pensar en Daniel, firmó el decreto. Y en la ley de los medos y persas, una vez que el rey firma, no se puede revocar. Ni siquiera el rey puede cambiarlo. La ley estaba sellada, la trampa estaba lista. Ahora, mira la reacción de Daniel en el versículo 10. Es la definición de carácter. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Analicemos esto. Daniel lo supo, no actuó por ignorancia. Sabía que orar significaba morir. ¿Qué opciones tenía? Orar en secreto, podía haber cerrado las ventanas, podía haber orado en su mente. Dios lo hubiera escuchado igual. Tomarse vacaciones en voy a dejar de orar por 30 días y luego vuelvo a hacer una huelga, a protestar ante el rey. Pero Daniel hizo como lo solía hacer antes. Cambió Nadau, abrió las ventanas. ¿Por qué? No para presumir, sino porque oraba mirando hacia Jerusalén. Seomo Salomón había pedido en la dedicación del templo si orar envueltos a esta casa en ciudad. Si
escondió, no se avergonzó, mantuvo su rutina sagrada. Daniel decidió que su cita con Dios era más importante que su vida. No oró por la crisis, oró a pesar de la crisis. Y dice que daba gracias mientras los leones rugían. Los enemigos lo espiaron, lo vieron orando y corrieron a acusarlo con el rey. Rey, ¿no firmaste un decreto? Pues Daniel no te respeta. El rey Darío se dio cuenta de la trampa. El versículo 14 dice que le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey más poderoso del mundo estaba atado por su propia ley. No podía salvar a su amigo. Aquí vemos la limitación del poder humano y de la ley humana. La ley condenaba a Daniel y el rey no podía hacer nada. Finalmente tienen que tirar a Daniel al foso. Pero escucha lo que le dice el rey pagano a Daniel antes de lanzarlo, versículo 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía una cosa de Daniel, servía continuamente. La consistencia de Daniel era su marca registrada. Incluso los paganos sabían que Daniel tenía un Dios poderoso. Tiraron a Daniel, pusieron una piedra sobre la boca del foso Seomo en la tumba de Jesús. Y el rey la selló con su anillo, legalmente. Daniel estaba muerto. El rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno, sin dormir, sin música. El pagano estaba sufriendo, el creyente estaba en paz. ¿Qué pasó esa noche en el foso? Daniel no estaba solo. Daniel, un anciano de más de 80 años, cayó en un agujero lleno de leones hambrientos. Pero cuando los leones se acercaron, encontraron una barrera invisible. Un ángel había bajado antes que Daniel. El ángel cerró la boca de los leones. Daniel usó a los leones de almohada. Durmió mejor que el rey en su palacio. La paz de Dios convirtió la cueva de la muerte en una habitación de seguridad. Al amanecer, el rey corre al foso y grita con voz triste a Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y desde la oscuridad se oye la voz tranquila de un viejo rey: vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Está vivo. Sacan a Daniel. Y el examen médico dice: a ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La confianza fue su escudo. El final de la historia es justicia poética y brutal. El rey manda traer a los acusadores, los envidiosos, y los echa en el foso. Y el texto dice que aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto prueba que los leones sí tenían hambre. No estaban drogados ni viejos. El milagro no fue que los leones no tuvieran hambre. El milagro fue que el ángel le cerró la boca específicamente para Daniel. El mismo foso que fue refugio para el justo fue tumba para los malvados. Amado oyente, Daniel 6 es un mensaje para tu vida laboral y espiritual anguan. La excelencia provoca envidia. Si haces las cosas bien, te van a atacar. No te sorprendas. Es la señal de que tienes un espíritu superior. No bajes tu estándar para caerles bien. Sigue siendo excelente. Tu trabajo es tu adoración. 2. En tu rutina es tu refugio. ¿Tienes una cámara con ventanas abiertas? ¿Tienes un momento y un lugar donde te arrodillas, como sueles hacer? La fe no se improvisa en la crisis. Daniel sobrevivió a los leones porque llevaba 80 años orando 3 veces al día. Su raíz era profunda. Si no oras en tiempos de paz, no tendrás fuerza en tiempos de guerra. Construye tu rutina hoy. 3. No te escondas. En un mundo que quiere que privatices tu fe, que cierres la ventana, ábrela. No te avergüences de orar, de dar gracias, de ser cristiano. La valentía pública de Daniel fue lo que impactó al rey. 4. En Dios cierra bocas. Hay leones en tu vida, en chismes, amenazas, deudas, enfermedades enrugen fuerte, pero Dios tiene un ángel que sabe cómo cerrar bocas. Ningún león puede comerte si no tiene permiso de Dios. Tú sirves al Dios viviente. Él es capaz de librarte. Finalmente miremos a Jesús. Él también fue espiado por envidiosos. Él también fue condenado por una ley injusta que ni el gobernador Pilato quería ejecutar, pero se sintió obligado. Él también fue echado en un foso. La toma y una piedra fue puesta sobre la entrada y sellada con el anillo de Román, pero
A diferencia de Daniel, Jesús no salió ileso de la muerte. Jesús murió. Los leones del juicio de Dios devoraron a Jesús para que no tuvieran que devorarte a ti. Él fue desgarrado para que tú pudieras salir sin ninguna lesión. Y al tercer día, Él salió del foso, no solo vivo, sino glorioso. Y ahora, Él es nuestro ángel, nuestro abogado y nuestro rey. Hoy, no le temas a los leones. Teme a Dios, sigue orando, sigue siendo fiel, sigue abriendo tu ventana. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Gracias por acompañarnos en este foso de victoria en 777 veces en Jerusalén. Hemos terminado la sección histórica de Daniel. Ahora el libro cambia. Daniel deja de contar historias y empieza a tener visiones del fin del mundo. En nuestro próximo episodio veremos monstruos que suben del mar y la visión más importante del Antiguo Testamento sobre el Mesías en Daniel 7, a las 4 bestias y el Hijo del Hombre que viene en las nubes en el episodio 287, que el ángel del Señor cierre toda boca que se levante contra ti hoy. Hasta la próxima.